Supongo que, sobre todo en nuestro caso como fotógrafos, trata de crear una atmósfera. Sí, es una atmósfera, es crear una atmósfera, es crear un universo. En el que el espectador se tiene que sentir. Es un universo, cada película es un universo particular. Como un cuadro es un universo, como una novela es un universo, de muchas atmósferas. La atmósfera es algo más puntual, de mi punto de vista, que puedo estar equivocado. Pues mi parecer, es mi manera de percibir esto. Cada película es un universo totalmente diferente. Algunos universos pueden ser similares, claro, pero muchas atmósferas. Y puede haber diferentes atmósferas en un universo. Es que la palabra atmósfera es poco definida, es muy ambigua. Entonces me gusta más hablar de universos y ahí se entiende más de diferentes atmósferas. Vamos a lo elemental, fría, cálida, positiva, negativa. Una atmósfera de luz dura, cenital, como la caza de Saura, con esa fotografía de Luis Cuadrado, y otra fotografía iniciático que cambió el concepto de dirección de fotografía en este país, como Gordon Willis en Estados Unidos, para mí, en El Padrino, entre otros, pero vamos, fueron para mí básicos los dos. La caza a la luz es blanco y negro, es una luz cenital en Castilla, creo que es en Castilla, Extremadura, que es en Castilla, tremenda en verano, pero que es una película dura, de rabia y de muerte. Necesita esa fotografía que no es bella, la belleza la da la dureza, porque es lo que necesita y qué es lo que te emociona o te espanta. Entiendo. Y me parece muy interesante saber tu opinión en este tema, y es ¿cómo llegar a esa emoción? Me refiero. Tú como director de fotografía, ¿cuál es tu proceso creativo? Es, es, es dejarte llevar. O sea, tú eres un director, a mí me gusta primero hablar con el director y luego leerme el guión, para ir ya con una mínima concepto de puesta en escena del director. Pero hay veces que me emociono rodando un plano porque me emociona en sí mismo. Pero la emoción, en el sentido de construir, es que no es la que yo me emocione, sino conseguir que se emocione el que ve mi trabajo. El trabajo de todos, es una globalidad. Luego está que yo me pueda emocionar y esa emoción propia en el plano me ayuda a mí particularmente a tirar y arriesgarme más y tirar más para adelante. Por ejemplo, en una de las películas que he hecho en Cerrar los ojos, la película de Erice, hay la habitación donde va el protagonista, Miguel Galay, el actor Manolo Solo, que es una habitación pequeñita en el asilo de las monjitas, de una ventana. Hice exactamente 5 iluminaciones diferentes en el mismo espacio. Una de atardecer, otra de lluvia, otra de noche, pero con la luz de la habitación apagada, la que entraba por la ventana, otra con la luz de la habitación encendida. Y otra de día, más día, en una bruja. Son 5. Cromáticamente variaba la textura, la croma. Me utilicé la ventana, utilicé un store, una especie de persiana de madera que bajaba, que era como gusta, porque un sitio que era bueno, que era humilde, el asilo. Ese espacio, 5. Pero yo creativamente en teatro, en una misma escenografía, también tengo praxis y entrenamiento ahí, he llegado a crear con la misma escenografía 200 cuadros, imágenes diferentes con la misma escenografía. 200.
Madre mía. Que muchos son hacer planos de luz, que se va cerrando la imagen hacia un lado, hacia otro, pero 200. Por ejemplo, en Montenegro, una obra que es en el Valle Inclán, una obra de Valle Inclán, una escenografía que tenía, el fondo era un ciclorama, hay un ciclorama de retroproyección de Guerrier o de Roscoe, la ley de los dos, Guerrier es una marca alemana, que por retroproyección es negro, o gris antracita muy oscuro, tú lo dejas negro, pero lo puedes dejar blanco con luz, o de cualquier tono cromático. Tenía un puente, que el puente tenía texturas, las trabajaba, tenía un suelo como de goma, parecía como de tierra volcánica, y ahí creaba catedrales, creaba cuartos, variaba un poquito el atrez, una mesa, pero era así, sacaban unas telas, pero todo era atrezo, todo el cambio era con luz. Entiendo. Y hablando de cerrar los ojos, de Víctor Erice, claro, hablamos siempre de que la fotografía tiene que ser adecuada al proyecto, ¿no? Me gustaría saber, dicho por ti, cómo es la fotografía de cerrar los ojos. La fotografía de cerrar los ojos tiene varias partes. Primero, es una película dentro de una película. Una película que se supone que ha hecho otro director de fotografía, que no soy yo, tuve que hacer un alter ego, que es un director de fotografía que además se ha muerto en la película, pues ha fallecido, lo dicen él. Ha hecho una película que es en el año 90, se rueda en 90, una película se supone que se rueda en fotoquímico, en 35 milímetros, y que se llama La mirada de Dios. Y es la historia de ese director en búsqueda de un actor de esa película que ha desaparecido. Pero aparece esa película. Al principio empieza con esa película y luego termina en la pantalla de un cine con esa película, la realidad y la ficción de la persona ficción dentro de una ficción. En concreto, cerrar los ojos, yo utilicé, rodamos en fotoquímico. No rodamos en 16, no rodamos en 35, rodamos en 16. Una cuestión por facilidad de producción y porque el grano de la película de los años 90 era superior al grano de las películas Vision 3 de grano geométrico que hay ahora en fotoquímico. Entonces me venía bien tener un poquito más de grano, por eso el gran 16 me vino bien y le venía muy bien la producción. Presupone que está en 35, incluso el 16 lo hinchamos a un positivo 35 porque hay un momento que se hacen los fotogramas en la moviola. Se llama proceso de hinchado, un proceso que todavía se puede hacer. Cuando lo hicimos, el laboratorio fue un laboratorio que me gusta bastante, que se llama Augustus, de toda la vida, Augustus en Roma. Por aquí en España no hay ahora mismo, han desaparecido todos. Y esa película es una, y luego está la realidad de 12 años después, que es en 2012. Ahí hay una evolución, la película de fotoquímico, la película La mirada de la Dios, tiene dos partes. La primera, que es al principio de la película, que empezamos con esa película, luego sabemos que es una película, y la película que se proyecta en el cine, en un cine en el sur, un cine que está abandonado, que lo abren para proyectar la película. La primera, la luz, hay una evolución, pero dentro del mismo estilo, un poquito más dura y luego es un poquito más suave, porque a veces la niña china, y yo quería sacarla de porcelana, de las pieles de los maquillajes, mantener eso. Pero luego está la fotografía, se lo ha hecho un director de fotografía, que lo hago yo, pero tiene que ser otro. Y luego estoy yo haciendo una fotografía, que empieza una fotografía más neutra, muy natural, y esa fotografía se va evolucionando, se va haciendo un poquito más cromática y más contrastada, según va evolucionando la historia, más oscura. Pero Víctor siempre me pide, yo trabajo en otros proyectos con él, siempre me hago de largometraje, pero de mediometrajes, cortometrajes y documentales, instalaciones también he hecho, no quiere efectismo, no le gusta el efectismo y yo lo entiendo, tiene que ser verdad. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, la verdad es muy relativa, pero la verdad es que no hay impostura, que es como cuando un actor no sea natural, no imposte, no exagere. Por ejemplo, la secuencia onírica, hay una secuencia onírica
que es cuando están los personajes, Lola, examante de tanto del actor como el director, en una casita que está lloviendo fuera, que están al lado de una chimenea, y el fuego de la chimenea, que es cuando habla él, están hablando, y él habla de cómo desapareció Ricardo Arenas, que es Coronado el actor, cómo desaparece en un acantilado. Entonces, la escena se ve un coche en la oscuridad, y la única luz que hay es la luz del coche. La luz del coche iluminan hacia el acantilado, hacia el borde del acantilado, y él se va hacia ahí, empieza a llover. Cuando hay lluvia, la luz se abre un poco porque la lluvia hace que la luz se abra y se vea más. Pero la verdad es que en la oscuridad no sabe dónde estás. Y yo le dije a Víctor, pero Víctor, estamos en un acantilado, ¿cómo sabemos que estás en un acantilado? Dije, ¿y el mar está ahí? Por el sonido. Y de repente al día siguiente amanece. ¿Cuántas veces hemos estado en un sitio, hemos acampado, no sabemos dónde estamos y al día siguiente de día y descubrimos todo? Es lo mismo. Eso es verdad. Eso es verdad. La oscuridad absoluta, un día de lluvia, sin luna ni nada, solo la luz de los faros del coche. Tenía que aparecer los faros del coche. Así tengo sistemas como que si la luz del coche al abrirse, pues me puede entrar un poco rebotada del exterior, trabajando un poco con el concepto de parábola de luz, precisamente. Ese concepto me ayuda a crear que la luz entre un poco dentro del coche. Cuando entre un poco ya se ve, ya que es penumbra, no oscuridad. La diferencia entre oscuridad y penumbra. Y hay penumbra, no oscuridad. Y luego de repente amanece, y se ve todo, y se ve el mar, y se ve dónde estaba, donde se ha oído antes, y apenas se ve. Y se oye la lluvia, ya no llueve, están los charcos, el recuerdo del antes y el ahora. Eso es verdad. ¿Me explico? Joder, y tanto. Qué locura. Y ese... Es parte onírica de la película, es un recuerdo, él se imagina lo que ha pasado, en el único momento. Lo demás ya es todo en tiempo de lo que está sucediendo, cuando se encuentra con él. La única parte onírica de la película, ese pensamiento de él, se imagina cómo ha desaparecido, hablando con la ex amante de los dos, que es Lola. Esa escena, me refiero no a la onírica, sino a la parte en la que están ellos hablando en la chimenea. Sí. Tiene una pregunta, pondremos frames ahora mismo. Hay como un contraste de color entre la chimenea roja y en el fondo verdes. El fondo es un fondo azulado cian, sí, porque quería tener penumbra. Ahí mezclé. Es un interior, entonces ese tono cian, no es verde exactamente, azulado cian, sí. Porque yo quería ver una penumbra, pero se viese donde habían comido, que hay varios tipos, hay luces, están las lamparitas y la luz de la chimenea. Lo que pasa es que según vamos avanzando en el drama, en el mundo interior, hacia el recuerdo onírico, todo se va centrando en ellos, en su mente, vamos entrando en las mentes de los dos, sobre todo al final la mente de Manolo Solo, que el personaje Miguel Garay, la luz se va contrastando más y la frecuencia de las llamas va aumentando. Y esa secuencia surgió de improviso, porque llegamos, no tuvimos mucho tiempo a preparar esta película porque se echó el tiempo encima, y llegamos ahí y Víctor necesita conocer los sitios para planificar, y no había dado tiempo a preparar ese sitio. Entonces de repente me dijo, ¿podemos? Claro, no teníamos FX de gas para hacer el efecto de la chimenea. Tuvimos que hacerla de verdad con los de atrezo, de rodaje. Lo hicimos en los planos con encina de verdad, y luego la luz en los planos cortos la falseé. La falseé mínimo. 2 asteras con Depron en Flickr, 2 asteras con Depron. Depron es un filtro que lo conocéis todos, ¿no? Imagínate la luz que da eso, de 60. Y va cambiando y la frecuencia la fui aumentando y me fui tirando más hacia tonos más cálidos según iba avanzando todo. Y los fondos están desenfocados, pero necesitaba que no estuviese oscuridad absoluta, pero que hubiese un cambio cromático.
había luces encendidas que justificaban, pero esos fondos al principio se van oscureciendo un poco más, la luz eléctrica casi desaparece conceptualmente, que luego volvemos a ella, como si no existiese. ¿Me explico? Las lamparitas. Y hay un plano que yo la cambio de dirección. Están de este lado del sofá, que se ve el fondo. Están del otro lado del sofá, que se ve la chimenea. La luz siempre viene del lado contrario. No se nota, porque la textura es la misma, pero la dirección la cambié. Me salté totalmente el rasgo de luz para que nunca fuese plana. Qué interesante. ¿Entiendes? Sí. Lo hago constantemente yo eso, pero nadie se entera porque la textura es la misma. Ya lo hicieron en la lista de Schindler, lo sucede también. Plano, la luz viene de la derecha, plano, contraplano, plano general, casi a contraluz, pero cuando se van al otro lado siguen a contraluz. Y no podría ser. Yo también lo hice aquí en una secuencia, de manera más sutil, pero también lo hice. Cuando están hablando en el sofá, no cuando se van a la chimenea, antes de irse a la chimenea. Vamos a hacer en la chimenea ahí, se reduce todo ahí. Eso me gustó la idea de Víctor, claro, se vamos, la chimenea te lleva a la intimidad. Están hablando del momento general, y claro, todo se va centrando, los planos cortos se van haciendo más cortos, todo se va centrando hasta que entramos en la mente de él y piensa en su cerebro oníricamente lo que ha pasado. Todo se va haciendo como un pequeño embudo, que es la de Víctor en ese sentido, que lo reconduce, pero tuvimos que, tenía la idea, pero a mí me gusta arriesgarme, te lo he dicho, no puedo hacerlo, pues no, me dijo, si lo hacemos y podemos, digo, lo vi tan claro, y era tan importante para la secuencia, que digo, vamos a hacerlo como sea. Sobre todo porque, claro, a mí me gusta cuando hay efecto de fuego que la propia llama sea la que ilumine. Pero falseé. Vamos a decir, falsear un poquito, ayudar un poquito. Pero aquí no falsear porque, claro, no podía tener a los tipos con la encina constantemente. Cuando nos sentaba en plano, pero lo hicimos. Entonces, esa idea de ir yo lo fui llegando, cerrando más la luz. Y a través del exterior, porque hicimos de día, hicimos noche-día. También me pasó también cuando la habitación donde duerme en el asilo, Manolo Solo, Miguel Garay, no me gusta que sea negro. Es más difícil, pero me gusta que se vea levemente el exterior. Y lo que hago es meter mucho neutro y enfriarlo un poco. Neutro y no, pero claro, va variando el sol luego. Lo que pasa es que yo me lo sé, como es un tono frío, lo pico y lo bajo luego al etalonaje, pero neutro, una cortinita, pero se siente que se percibe algo. Y todo eso lo percibes en plano, no lo notas, pero tú estás viendo un plano, las cortinas pueden estar totalmente cerradas, pero dije, no, cerradas no, déjalo un poquito abiertas, que para mí es más complicado. Pero esa rayita ves que fuera hay verdad, porque fuera hay algo, no está cerrado cal y canto. Se ve algo del exterior, es noche. Si no ves fuera, no sé si es noche. Piensas que es noche, pero no la sientes, la noche. ¿Crees que la clave...? Son matices, pero los matices muchas veces son muy importantes. Sí. Porque tú tienes una sensación, no sabes por qué la sensación es así, el espectador. ¿Y crees que y todo esto va con la narrativa del director. Sí. Con la idea de ir hacia la llama, de ir a los planos cortos, de ir cerrándote en ellos. Yo tenía que hacer lo mismo con la fotografía. De un punto de vista cromático, más cálido, un poquito más frío el fondo. No tenía por qué ser, puede venir de otro sitio, no, es una luz de luna, luz más en otro cambio cromático, porque la creatividad de separarlo no necesitaba. No por buscar la verdad de la realidad. La verdad que necesitaba la emoción narrativa ese plano, con la fotografía, con la luz, para acompañar lo que quería el que pone el director, que es que hace la puesta en escena, y vaya en un todo. Lleve a lo mismo, subraye cuando hace falta subrayar, que te lleve a ese mundo. ¿Me has entendido, no? Sí. O sea, que ¿tú crees que eso es lo que todo director de fotografía debería buscar? No hay lo que todo director debería. Lo que yo hago y mi experiencia puede servir para acompañar, igual que la experiencia de Gordon Willis, de otro director de fotografía, de Cuadrado, de José Luis Alcaine, que son mis maestros en mis orígenes,
concreto, o otros directores de fotografía, evidentemente. De cuando yo empezaba, o ahora todavía, o incluso directores más jóvenes que yo, como Messerschmitt, que te hablé antes de Mann, que me gustan cosas que hacen y me ayudan, o ver una pintura, o ver una escultura, o ver una película, o leer una novela, leer una poesía, todo eso me lleva, pero claro, esas son influencias directas, visuales de una película, pero son influencias, son cosas que me dan a pensar. Y eso cuando trabajo ese concreto, esa secuencia, que tú me has dicho que era verde, que es un cian, por eso porque no quería que fuese típico frío de la luz, no, por eso que fuese un tono, que una luz que rebota surge de un sitio, que sea muy contrario al rojo, un poco más magenta que tenía la llama, ¿sabes? Esa separación cromática subexpuesto en el fondo. Lo que pasa es que hay un elemento verde, sobre todo en el plano de Garay, que te dio un poquito más. Fuese así, es oscuridad, no negra, penumbrosa, de un mantel, había una comida, habían cenado. Se siente que han estado cenando, eso ya estaba ahí, pero estaba el fondo del tiempo anterior. ¿Cómo construyes una paleta de color? Yo no la construyo solo, la construyo, está el director, que es el que marca pautas, y evidentemente depende de cada director, tira mucho el director de fotografía, y es una coordinación muy precisa, puede ser más o menos, depende de cómo te entiendas, con arte y con vestuario, fundamentalmente. Aquí no queríamos colores vivos, hubo que quitar varios. Y claro, yo con la luz puedo variar mucho esa paleta de color, evidentemente. Porque el color, ningún objeto tiene un color intrínseco. Muchas veces van surgiendo, yo tengo una idea de que todo va cogiendo un poquito más de color, al principio todo es más frío, más neutro, más esa frialdad, empiezan lloviendo, las sigo un poco más, luego empiezan los tonos más cálidos, empiezan apareciendo un poco el color, no es una película muy cromática, evidentemente. Es más cromática la primera, la mirada del adiós es más cromática, la proyección. Incluso la secuencia final en el cine, yo me fui a tonos cian verde para quitar el color de la cara. No es blanco y negro, pero no hay color. Porque no puede ser blanco y negro, pero no hay color en las caras cuando están viendo la película. Si te fijas, no, está bien que no te des cuenta, pero no hay color. El color está solamente en la pantalla de cine. La luz que refleja tiene un tono cian para quitar el color de la piel. No tienen color de piel, no hay color, es como un blanco y negro, pero es un no color. Es un no color. ¿Entiendes? Sí. Es un solo color, único, es un no color. Precisamente para que el color estuviese en la pantalla. Y estuviese eso ante la expresión de la cara, como es plasma en blanco y negro. Color y no color, y eso sucede. Aquí más que paleta, no es trabajar una paleta de color, yo trabajo un tratamiento cromático narrativo, sería más correcto. En esta película, Ahora tengo una película que empiezo a rodar el 25 de septiembre, es una película ambiental en el 68, que ahí sí estoy trabajando una paleta de color más porque hay unos colores muy claros que te llevan a ese tiempo. Que me van a aparecer de vez en cuando, evidentemente. Sobre todo la memoria de ese tiempo, porque la idea no es hacer una película año 68, ya lo hablé con el director, ese fue un poco al de Marqués le gustó, y también la de arte. No es hacer una película fotográficamente que te lleve al tiempo, sino cómo ese año 68, claro, yo tengo la suerte en el 68, yo tenía 6 o 7 años, 7 u 8 años. Yo dije, ¿por qué no utilizamos mi memoria cromática de cómo recuerdo las cosas para no hacer una copia, sino cómo... Tú piensas que la gente que se acuerda de esa época son de mi generación, porque antes con menos de 7 o 8 años no te acuerdas tanto. Con 7 o 8 años empiezas a tener recuerdos cromáticos. Es una ciencia poética, a través de mi recuerdo cromático. Y estamos haciendo a través de mi recuerdo cromático de mi infancia, llevándolo a la película. Madre mía.
porque te da casualidad que tienes un director de foto que tenía 7 u 8 años, que eres una esponja, los colores. Y el director le ha encantado, me ha dejado, y una chica de arte muy joven, maravillosa también. El director es más joven que yo, pero no es que sea un chavalín, pero en esa época no había nacido. Pero yo ya tenía 8 años. Ese verano, además, justamente. Desarrollé en verano. Y entonces es mi recuerdo, o sea, es el recuerdo de cromático para no. Y ella me dijo, es que no vamos a. No, porque va a ser un total falso. Incluso hay un momento que se ve el nodo vamos a rodarlo nosotros para que parezca que es el nodo de nuestra película, no otro, y va a cantar a falso. Es un recuerdo del 68. Qué interesante. Y hemos llegado hablando a esa conclusión, tampoco surgió de pues, una tormenta de ideas, brainstorming, surgió de empezar a hablar y no llevar las cosas demasiado cerradas. En este caso, vamos, es mi cuarta película con él de todas formas, o sea que ya nos conocemos bien. El arte es nueva y me parece muy interesante sus propuestas. Pero, por eso digo el tema cromático. Pero, en concreto, es una estructura cromática, no es una paleta. Luego puede haber paletas que llevan esa estructura cromática. Pero fíjate cómo termina la película, termina que en la realidad no hay color en la realidad, porque se cierran los ojos de Coronado y se acaba la película. El color está en la pantalla, en la película de antes, y el color desaparece del patio de butacas. Pero no lo notas, pero lo sientes. Sí.